Entonces aquí, como se dan cuenta, igual ya tenía también abiertos los trabajos de ustedes junto con los ejercicios básicos, ¿sí? Aunque ese ya es el de hoy, no se me asusten todavía. Sí vi problemas con trabajitos de muchos. Hubo gente que con el peón, por ejemplo, tuvo este arco mucho más cerrado de lo que debía ser. Hubo gente que efectivamente tuvo problemas con el triángulo de la parte de aquí de la casita. La distancia que debía existir entre esta separación era una distancia de 5 por todo lado. Y aquí, por ejemplo, si ya ustedes lo analizan, sé que no tiene esa distancia. Eh, ¿Qué se les ocurrió a ustedes para sacar esa distancia? ¿Cómo intentaron ustedes hacerlo para saber más o menos dónde fue que se pusieron de pronto a pensar las cosas por donde no era? ¿Qué se les ocurrió a ustedes para intentar sacar una separación por todo lado de 5 por 5 por 5? Profe, yo usé líneas de guía, ¿Y haciendo cuáles? ¿Cómo? las de la punta y la mitad. ¿Y cómo sacaba la de la mitad que fuera totalmente perpendicular a esta? Profe, ¿pones más pequeño el dibujo, por favor? ¿Así? De la línea de la mitad de la ventana, de la mitad a la línea De de esta, la ventana del centro de esa línea perpendicular a la punta de la torre, se podría decir. acá. Sí, señor. Pero ¿cómo sacaba la distancia de esta separación? Que esta fue la que todos tuvieron en teoría problemas. Primero hice el cuadrado y puse una línea de 5 hacia arriba. O sea, a ver si le... ¿Hizo usted un cuadrado aquí grande? No, no, señor, el cuadrado de abajo. Digamos, hice primero esta línea. Esta. No, no, señor, arriba la de... No, hice el triángulo, se podría decir. El externo. Eso, sí, Sí. señor. Hasta ahí todos van bien. Hasta ahí esa parte está todo de acuerdo todo el mundo. Este triángulo externo, todos hasta ese punto todos van bien. Listo. Ahora, el problema era el triángulo de adentro, cómo sacarle la separación exactamente a 5. Hice una línea de 5 ¿Desde dónde? de la punta de abajo. De la punta. 5. ¿De acá? No, no, señor, arriba la punta, 5 Hacia de abajo. 5. Hacia abajo. Sí, señor. Ujú, de 5. A ver si Y le... ahí me dio la guía. Hice otra de la línea de abajo hacia arriba, de 5, ¿Otra de dónde, perdón? de la línea de abajo. ¿De acá? Sí, señor, hacia arriba de 5. Listo. Eso le das este punto de acá y este punto de acá. Listo. Hasta ahí vamos de acuerdo. Y estas diagonales, que es lo que le estoy preguntando. Ahí fue donde todos tuvieron sus problemitas. Profe, yo esa línea o sea, la saqué como con hipotenusa, hay puros cálculos ahí, desde el punto medio de esa línea del triángulo grande hacia, pues, exacto. O sea, usted dividió este triángulo grande en dos triángulos rectángulos para sacar hipotenusas y demás cosas. No, o sea, digamos desde el punto medio de esa línea del lado del triángulo, De acá arriba, sí, desde este punto o hizo... sea, de esa línea Sí, hacia abajo, no, no existe. Esa línea diagonal, sí. esta. Sí, el Ajá, punto medio de ahí, sí. y desde ahí saqué o sea, una línea de 5, pues, Pero ¿cómo logra que esa línea le quede totalmente perpendicular a esta? pues yo saqué otra línea perpendicular, o sea, hice otra como otra línea y la moví. Bueno, ¿alguien más dice alguna otra idea como por sacar este triangulito de aquí adentro? ¿A alguien más se le ocurrió alguna otra solución?
Nadie más dijo yo. Sí, yo me puse a tomar las distancias de la separación y casi todos tuvieron problemas porque esta separación a veces es más pequeña, a veces es más grande. En casi todos, creo que solamente como les digo hubo una persona que la logró sacar como era. No estoy seguro si fue esta, pero hubo creo que una persona que sí lo logró sacar como era. En el peón también hubo problemas que de pronto yo también al final les dije cómo sacar estas diagonales, entonces ya creo que por ese lado, creo que estas curvas, esta persona por ejemplo ni siquiera terminó el peón, pero sí vi que casi todos tuvieron problemas con este triángulo de arriba. Ahora, por lo que veo, se complicaron más de la cuenta intentando hacerla. Fíjense que yo les dije con esta aclaración acá, creo que la parte de aquí abajo de la casa todos no tuvieron ningún problema con ella o necesitan alguna explicación con esta parte de abajo de la casita. No, señor. Entonces, para explicarles, voy a hacer solamente el triangulito de aquí arriba, aquí al lado para que se den cuenta cómo se hacía de fácil. Voy a sacar una línea de la distancia que es para sacar el triangulito que todos tuvieron, que el triangulito hasta el triangulito puedo decir que todos estuvieron eh, de acuerdo, sí, hasta el triangulito no creo que hubiera habido problemas con nadie y eso estuvo perfecto, sí. Entonces, si ustedes tenían el triangulito de estas dimensiones, que este triangulito que acabo de hacer es el triangulito de acá, hasta ahí todos vamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, ¿se acuerdan del concepto de lo que es una tangente? Sí, profe. ¿Qué es una tangente? Pues donde se toca en un solo punto, ¿no? Una línea que se toca en un solo punto. En un solo punto, correcto. Efectivamente, por lo general las tangentes se dan con arcos o con círculos o con cosas por el estilo, en donde una línea o un objeto puede ser otro círculo. Solamente va a tocar ese elemento en un solo punto. Si ustedes tienen ese concepto claro, ¿sí? Hacer el triangulito de adentro era supremamente sencillo, con ese concepto de tangente claro. ¿Ya se les ocurre cómo o tampoco? No, profe, no se me ocurre. La forma más sencilla para hacer ese triángulo de adentro es en cada una de las tres esquinas de ese triángulo creen un círculo temporal de radio 5. Voy a crear en cada uno de estos puntos un círculo con un radio de 5, 5 y un radio de 5. Hasta acá estoy creando solamente círculos de radio 5 con centros en cada una de esas puntas. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Todavía no se les ocurre cómo seguir? No. Si ustedes fueron un poco conscientes, no sé si se acuerdan, dentro de los OSNAPs que maneja AutoCAD, tenemos este, que por defecto yo no lo tengo activo, pero no quiere decir que no se pueda activar. ¿Sí? Para ciertos casos, como por ejemplo este, puede que yo lo necesite. Entonces, una forma sencilla es, si les estorban, apaguen todos a excepción del que les interesa. Actualmente solamente dejo activo mi tangente, en donde si ya, como les digo, son conscientes del concepto de una tangente, ya ustedes teniendo solamente este OSNAP
activo, sola y exclusivamente este OSNAP activo, si ustedes crean una línea, ¿sí? Y se acercan, él les va a encontrar todas las posibles tangentes. Y si ustedes comienzan una tangente acá y la finalizan en una tangente de este, él les va a crear una línea que es tangente a este círculo y a este círculo. Por ende, como estos dos círculos tienen un radio de 5, ¿sí? Y esta línea solamente toca en un solo punto a este y a este, esta línea que tengo acá es una línea que tiene una separación de ¿cuánto? De 5. Y así de sencillo, si yo me pongo aquí ahora a buscarle la tangente de este punto, a buscarle una línea, que sea tangente a esta y a la vez a esta, y una línea que sea tangente aquí a la parte alta y aquí a la parte alta, ahí ya me está dando las líneas de proyección, en donde ya después lo único que yo necesito es volver de pronto a activar los OSNAPs que manejan, si quieren volver a dejarlo tal cual, ¿sí? Y ya buscar intersección acá, intersección acá, intersección acá, intersección acá, y las líneas que yo hice de acá más las líneas que hice de círculos se pueden eliminar y tenemos nuestro triángulo interno con separación perfectamente de 5. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe, sí. Sí, ¿Era más fácil de lo que pensaban? Totalmente. Me los imagino cogiendo calculadora, haciendo hipotenusas, haciendo seno, coseno, tangente. Me los imagino haciendo matemática. Todos pasaron por bachillerato y me los imagino buscando el seno, el coseno, la tangente, buscando el ángulo o cosas por el estilo, buscando la cosa más complicada del mundo, cuando era más sencillo de lo que parecía. Ahora, las líneas de adentro del triángulo, pues esas ya son fáciles. La primera, pues obviamente va de aquí a acá, ¿sí? La siguiente va desde este punto hasta la mitad de este y hasta la mitad del otro. Y ya tenemos estas dos, ¿cierto? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, ¿cómo sacaron estas y estas? Cambiando los puntos medios, ¿no? Correcto, son de la mitad de acá, 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 ¿sí? Pero yo me imagino y me di cuenta por los trabajos que revisé que hubo gente que efectivamente para sacar las cosas con los puntos medios hizo su línea de aquí a acá para que AutoCAD les permitiera tener la referencia de su punto medio. Eso es totalmente válido que hayan hecho esa línea. Lo que vi es que a algunos de pronto se les olvidó después eliminarla. Eso es totalmente válido, ¿sí? Generar una línea temporal como para que AutoCAD nos encuentre el punto medio, eso es totalmente válido, está totalmente bien hecho así, no hay ningún problema, ¿sí? Y me imagino que ese fue el acercamiento que más de uno de ustedes tuvo, ¿o me equivoco? Sí, señor. sí, profe. Eso es perfectamente válido, está muy bien hecho así. Como les digo, lo que vi es que de pronto a algunos se les olvidó eliminar esas líneas de ayuda, esas líneas temporales, pero lograron entender las cosas y lograron sacar las cosas como era. Que hubieran hecho líneas de ayuda, perfecto. Eso muchas veces se hace, ¿sí? Lo que voy a enseñarles hoy es una forma de hacer eso mismo, evitándonos hacer esa línea, ¿sí? Como se dieron cuenta, la cascarita de la casa, que era el triángulo, ¿sí? Creo que ya con lo que les acabo de enseñar les quedó claro, o espero que les haya quedado claro, o me equivoco. Sí, profe. A alguno no le quedó claro cómo hice el triangulito de adentro con una separación perfectamente de 5 por cada lado.
¿A todos les quedó claro? Sí, profe. Ahora, voy a hacer tanto el triángulo de adentro como las líneas de separación, evitándonos hacer muchas cosas que hice ahorita para la explicación con ustedes, usando algo que nos va a servir mucho, que es lo siguiente. Voy a hacer nuevamente los circulitos de 5 para tenerlos acá. Pero ahora, en vez de yo tener que ponerme a deshabilitar todos los OSNAPs que no me interesen para activar el que sí me interesa, voy a enseñarles lo que se conoce como los OSNAP. Y recuerden que estos se llaman OSNAPs. ¿Hasta aquí todos me siguen bien? Sí, profe. Sí. Voy a enseñarles a activar o a utilizar lo que se llaman los OSNAP forzados y activarlos de manera temporal. Los OSNAP forzados es algo que yo, que conozco mucha gente que controla AutoCAD, sé por experiencia que mucha gente que controla AutoCAD, entre esas personas mis dos padres que son arquitectos y que trabajan con AutoCAD antes de que yo trabajara AutoCAD, que eso ya es decirles bastante. Ellos dos, por ejemplo, no manejan los OSNAP forzados y yo siempre les he intentado enseñar y decir por qué no los usan y todavía no lo logro. Espero que con ustedes no me pase lo mismo. Espero que con ustedes me los entiendan y los aprendan a usar cuando les sean necesarios. ¿Sí? Los OSNAP forzados son OSNAPs que son exactamente estos mismos, más otros cuantos que no están dentro de esta lista. Los OSNAP forzados es una lista un poco más alta que esta, ¿sí? Y que se activan y se apagan con un solo uso. Se activan por un solo uso. Apenas se usan una vez, se deshabilitan y vuelven a funcionar los normales. Con lo cual son OSNAP que nos van a permitir a nosotros buscar lo que nos sea necesario en ese momento y solamente eso, por un solo uso. ¿Sí? ¿Que lo podemos hacer cuantas veces nos dé la gana? Sí. Pero cada que lo necesitemos hacer con un OSNAP forzado, tendremos que activarlo de la forma forzada. Ahora, ¿cómo se hace eso? Fíjense que actualmente tengo la tangente apagada. ¿Hasta aquí todos vamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, como ya se dieron cuenta cuando yo hice ahorita el ejercicio, yo necesito, para hacer lo que hice ahorita, tener la tangente. Pero no la voy a activar por acá, la voy a activar de forma forzada usándolo de la siguiente manera. Es bastante sencillo. ¿Cómo se hace? Con que ustedes mantengan sostenida la tecla Shift en el teclado y den botón derecho, Shift sostenido y botón derecho. Les va a habilitar esta ventana emergente en donde, como se dan cuenta, nos están apareciendo nuevamente los OSNAPs. Miren que estos de acá son los mismos que teníamos acá, pero nos están apareciendo una lista un poco más alta. Nos están apareciendo todos estos que antes no nos aparecían, nos están apareciendo muchos de aquí abajo que antes no nos aparecían. Y en este momento, si yo lo que necesito es encontrar sí o sí una tangente, yo puedo decirle, quiero que busque una tangente forzadamente. Él me dice, listo, ya temporalmente apago todos los que usted tenga y solamente voy a buscarle una tangente. Entonces yo le pongo la tangente, se deshabilita el OSNAP forzado, siguen nuevamente trabajando los OSNAPs que yo tengo activos, pero si yo necesito nuevamente la tangente, vuelvo y le pongo Shift, clic derecho y le digo, quiero otra tangente, ¿sí? Y ahí acabo de crear esa misma línea que generé ahorita. Activando la tangente de forma forzada, nunca la activé por acá, la activé de forma forzada y cada que la necesitaba la tuve que activar de manera forzada por un solo uso. De la misma manera yo puedo decirle, creo otra línea, Shift, botón derecho, búsqueme forzadamente una tangente a este, Shift, botón derecho, búsqueme forzadamente la tangente de este y puedo seguir haciendo las tangentes forzadas que yo necesite, ¿sí?
quiero una tangente forzada aquí, Shift, clic derecho, búsquemela forzadamente acá, y ahí tengo. Yo sé que dentro de los comunes yo tengo la intersección activa, pero si por decir algo yo no tuviese la intersección activa y necesitara la intersección de estas dos líneas, de estas dos y de estas dos, aunque la tenga activa, no quiere decir que no la pueda forzar. Yo puedo decirle, con todo que yo la tengo activo, quiero forzarle solamente la búsqueda de intersecciones. No quiero que se preocupe ni por esto, ni por esto, ni por ninguna otra. Quiero forzarlo a que solamente me marque intersecciones, ¿sí? Y él cuando está con puntos suspensivos es porque no ha encontrado nada. Cuando ya encuentra algo, me la pone. Y le puedo seguir forzando la cantidad de veces que yo necesite la intersección, ¿sí? Con Shift y clic derecho cada que me sea necesario para crear nuevamente el triángulo, ¿sí? De la misma manera que hice las tangentes, estoy forzándole ahora la búsqueda de intersecciones. Con todo y que esa sí es una de las que yo manejo por lo general activa, también lo puedo hacer. Esta no es la que yo quería, perdón, aquí me confundí. No sé si les queda un poco clara esa parte. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Si les parece útil o no? Sí, señor. Ese yo lo uso bastante, no se imaginan cuánto. Como les digo, mis padres, que los dos son arquitectos y manejan el AutoCAD antes de que yo manejara el AutoCAD, y eso ya es hace bastante tiempo, ¿sí? Todavía no he podido acostumbrarlos a que las usen. Yo cada que las necesito las requiero. De la misma manera, yo puedo hacer cosas como lo que estábamos mirando ahorita. Las partes sencillas como esta, que no necesito hacer nada, perfecto. Ahora, cuando yo necesito, digamos, el punto medio de acá, donde ustedes, como ya les decía, por lo general crearon una línea para que les marcara el punto medio, yo puedo forzar un OSNAP diciéndole quiero que a usted solo me encuentre el punto medio entre dos. Entre este punto y este punto, usted encuéntreme la mitad, y ahí la encuentra. Y le digo nuevamente, lo fuerzo a que busque la mitad entre dos, entre este y este. Y acabo de crear estas dos líneas sin la necesidad de haber creado mi línea temporal y haciendo que sea el AutoCAD el que encuentra la parte media entre esas. Por ejemplo, entre esta parte de abajo, creo una línea con Shift y clic derecho, le obligo a buscar la mitad entre dos puntos que son entre este y este, y le vuelvo a forzar una mitad entre este punto y este, ¿sí? Y ahí genero la otra parte. Le vuelvo a crear una línea, vuelvo a forzarle la mitad entre este punto y este, le vuelvo a forzar la mitad entre este punto y este, y acabo de crear todo eso sin la necesidad de haber creado esas líneas temporales que ustedes crearon en su momento, que no les digo que esté mal haberlo hecho, ¿sí? Lo que estoy mostrándoles ahorita es unas posibilidades de comenzar a ahorrarnos pasos, ¿sí? De comenzar a ahorrarse trabajo, usando precisamente lo que se llaman los OSNAP forzados. ¿Claros? Sí, bro. ¿Sí les gustó ese pedazo o no? Sí, señor. Ahora, creo que con ustedes, yo, como ya me dijeron, yo les ayudé la clase pasada con la mandala y creo que al final de la clase les expliqué cómo sacar estos arcos, ¿o no? Sí, bro. Ah, listo, por eso fue que entonces por ese lado. Con todo y que les expliqué cómo sacar este arco, ¿sí? Creo que hubo una persona que sacó ese arco mucho más condensado, mucho más cerrado, que creo que fue esta persona. No estoy seguro si fue, no mentiras, creo que no fue él. No fue él, fue... ¿Dónde está? No me acuerdo quién fue. No, eso no fue. Hubo una
persona que lo sacó más cerrado de lo normal. No recuerdo quién fue, pero bueno. Sí sé que hubo una persona que lo sacó un poco más cerrado de lo normal. Entonces, para que recuerden un poco el uso de pronto de los dos círculos como elementos de ayuda. Ahora, espero que con esto que les acabo de explicar para crear este detalle de la casita, ¿sí?, les haya solucionado esa cascarita de este ejercicio, ¿sí? Con el ejercicio que les dejé, ¿hay alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta, pero creo que no sé qué estaré haciendo mal. Pero, digamos, quiero hacer una línea recta, esa que está de 100, Sí. pero cada vez que quiero hacer esa línea recta, no sé por qué tengo el problema de que se me va como tipo, no se va línea recta, sino como que se curva un poco. No sé cómo podría hacerlo para que se vaya recta esa línea. Primero, la forma más exacta es usar coordenadas. Si usted la genera con coordenadas, AutoCAD no tiene posibilidad alguna de crearse la diagonal. Si yo tengo un punto inicial acá y le pongo @100,0, esto le está forzando a AutoCAD a que no pueda descacharse y desde este punto hacia la derecha se mueva 100 unidades y 0 en Y. Con lo cual, así yo tenga el mouse en donde yo lo tenga, así yo tenga el mouse mirando para donde me dé la gana, si yo le doy Enter, él tiene por obligación que hacerme una línea recta. Entonces, una de las formas más forzadas para que AutoCAD no se pueda equivocar es usar coordenadas ya sea absolutas o relativas como en este caso. ¿Esta es una absoluta o esta es una relativa? Relativo. Esta es una relativa, ¿sí? Con esto AutoCAD no tiene pierde de hacerlo, ¿sí? Y le toca seguirme la instrucción y hacérmela recta o recta, no tiene escapatoria, ¿sí? La otra es que si usted está haciendo las líneas utilizando quizás el mouse, ¿sí?, y haciendo una línea en donde usted mueve el mouse y le intenta dejar recto el mouse y le pone clic por acá, pues ahí obviamente su escache puede ser su pulso, pero pues precisamente ese tipo de cosas uno busca que no le pasen. Precisamente para ese tipo de cosas es que uno usa o ya sea coordenadas absolutas o relativas, o ya sea lo que voy a explicar hoy, ¿sí?, que son otro tipo de ayudas. Pero quizás con las cosas que usted tenga activas dentro de su AutoCAD, es probable que sin que usted lo haya hecho de forma intencional, tenga alguno de estos iconos, ¿sí?, activo, y que usted esté intentando crear las líneas con los movimientos y clics del mouse, en donde, como le digo, ahí depende mucho de su pulso. Ahora, si usted quiere usar estos iconos, ¿sí?, como ayuda, que es lo que voy a explicar hoy, ¿sí?, esto les va a facilitar muchísimo el trabajo. Pero pues, antes de meterme con esto, no sé si ya un poco contesto a la pregunta de Leonardo, Sí, profe. ¿sí? Ahora, como ya les digo, hoy quiero tocar un poco más en detalle estas herramientas de acá, para que se den cuenta un poco cómo comienzan las cosas a combinarse entre sí y a funcionarnos y a ayudarnos al trabajo, y nos van a comenzar a evitar lo que hasta el momento hemos hecho, que es el tener que estar poniendo arroba, ¿sí?, teniendo la consideración de la distancia. Con estas herramientas que les voy a explicar a continuación, eso va a quedar cada vez más y más en el olvido, ¿sí? No quiere decir que porque vaya quedando en el olvido no las podamos utilizar. Yo puedo tener cuantos iconos quiera de la parte de abajo activos, e igualmente puedo seguir manejándole coordenadas a AutoCAD, que como les digo, el manejarle a AutoCAD coordenadas lo estoy forzando a las buenas o a las malas a que trabaje con cosas exactas. Así que no crean que el que yo use cosas de aquí abajo les va a evitar
pensar en algunos casos en lo que ya les ha tocado pensar, que es el movimiento en X y el movimiento en Y, o les va a evitar pensar de pronto en lo que son ángulos y distancias, como también ya lo expliqué en clases pasadas. Yo explico esas cosas en las primeras clases, es para que esa sea la base con la que comiencen a pensar las cosas, por si en algún momento lo necesitan. No crean que eso se va a quedar en el olvido. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Ahora, comencemos entonces a usar un poco más estas herramientas, pensando quizás en un ejercicio que tengo acá para comenzar a hacerles una serie de aclaraciones, como por ejemplo este elemento de acá. Si yo, todos ustedes conocen o han trabajado un poco lo que es dibujo técnico, o les ha tocado ver algo similar a un dibujo técnico donde de pronto les hablen de lo que son los ángulos de inclinación, por lo general naturales en este tipo de cosas. Este tipo de dibujos les son familiares, Sí, profe. ¿sí? Si yo les pregunto qué ángulo hay entre esto, ¿sabrían decirme de cuánto es? ¿Cuál es el ángulo que se considera por lo general nativo o natural entre la línea horizontal y esta línea? ¿Cuál es el ángulo que por lo generalmente hay de aquí a acá? 45. Eso fuera si fuera una perspectiva militar. En una perspectiva Es isométrica, 30. en una isométrica normal, efectivamente es 30. ¿Sí? Y ahí les estoy hablando, como ya les hablé ahorita, con los términos de isométrica militar, isométrica normal, ¿sí? Isométrica caballera, ese tipo de cosas, ¿les son conocidas o no? No, señor. Pero este tipo de dibujos por lo general son isométricas comunes y corrientes, y por lo general si nosotros hacemos una línea horizontal aquí por donde tengo más o menos el mouse, ¿sí? Los ángulos que hay de aquí a acá son de 30 negativos o de 30 positivos en este caso, y aquí 30 negativos, o de aquí hasta acá hay 30 grados, ¿sí? Por lo general todo este tipo de dibujos se manejan con ángulos que siempre van de 30 o de 30K, o en incrementos o en intervalos que van de 30 grados. Porque si yo tengo por ejemplo esta línea de 30 grados, estas líneas verticales con respecto a la horizontal, ¿qué ángulo me están formando? 90. 90, ¿sí? Esta línea de acá con respecto a una horizontal que viene de aquí, o una horizontal que viene de aquí hacia allá, donde aquí está el cero, o sea, de aquí hacemos una línea horizontal donde aquí está el cero, este ángulo, ¿de cuánto sería? 150. O sea, el ángulo que se genera entre esta y esta, o sea, este ángulo de acá, ¿de cuánto es? $150, profe. Correcto, sí, 150 grados. Uy, changos. Por lo cual, si ustedes se ponen a analizar este tipo de elemento, ¿sí? Tenemos cosas como por ejemplo, que si nosotros analizamos, por decirles el ejemplo, una línea aquí horizontal, y analizamos esta línea y analizamos esta línea, ¿sí? Tenemos de aquí a acá, ¿cuánto me dijimos? 30. Si analizamos con respecto a esta de acá, ¿cuánto dijimos que había? 90. Y si lo analizamos con respecto a esta de acá, dijimos que había ¿cuánto? 150.
Por ende, si ustedes comienzan a hacer ese tipo de razonamiento, ¿sí? Estos valores 150, 90 y 30 son múltiplos todos de 30. 30. Si yo voy sumando 30, 60, 90, o sea, si yo voy sumando de a 30 en 30, ¿puedo llegar hasta todos estos valores o no? Sí, señor. Entonces todos esos valores que me está dando acá son todos múltiplos o intervalos de sumas de 30 con 30 con 30 con 30 y yo puedo llegar hasta un resultado de este calibre, ¿cierto? Cuando yo tengo cosas como por ejemplo esto, que es lo que estoy intentando explicar, en donde yo soy consciente de que todo el dibujo que estoy haciendo se mueve dentro de ángulos muy específicos y no se puede salir de ese tipo de configuración, como en este caso 30, 90, 150. Yo puedo utilizar uno de las herramientas de aquí abajo que nos va a ser muy útil de ahora en adelante, llamada el Polar Tracking o el Polar. El Polar es este, el Tracking es otro. Esta herramienta que están viendo aquí chiquitita, que tiene como un ángulo y un deslizante, ¿si la alcanzamos a ver todos ahí? Sí, señor. Sí. Esa herramienta es la que se llama Polar. El Polar, como se dieron cuenta a la vez y al igual que nuestro OSNAP, tiene un desplegable de opciones. El Polar viene configurado con diferentes parámetros nativos: intervalos de 5 grados, intervalos de 10 grados, intervalos de 15 grados, intervalos de 18, intervalos de 23, intervalos de 30, 45 y de 90. Si yo quisiera crear este dibujo, ¿cuál o cuáles de esta lista podrían servirme? ¿Cuántos de esta lista me servirían para crear este dibujo? ¿El de 30, profe? ¿Y solamente ese? ¿Solamente ese? El de 10. ¿Algún otro? ¿Cuáles más me servirían? Profe, es que casi no los veo. No sé, no distingo los números. Eh, a ver, permítame mirar si puedo hacer una cosa. Ahí ya. ¿Ahí mejor? Ah, ahí. Ya habíamos hablado de este y ya habíamos hablado de este. El de 15, ¿no? ¿Qué otro? El de 5. También. ¿Algún otro? Mire que ya. O tal vez el de 90, pero No, porque el de 90 solo, solo sería para uno. solo me serviría para movimientos de 90 grados y aquí tengo cosas que van. Pero fíjense que aquí tengo 4 posibles opciones que nos pueden ser útiles, ¿sí? Yo podría tener mi configuración de los polares en cualquiera de estas 4 y con cualquiera de esas 4 igualmente podría yo llegar a construir este objeto. Obviamente, le toca a uno comenzar a pensar es si yo lo dejo configurado en 5, si lo dejo configurado en 10, si lo dejo configurado en 15 o si lo dejo configurado en 30. Si yo lo dejo en 5 voy a tener muy pocos movimientos, o sea, voy a tener demasiados, llamémoslo así, demasiadas coincidencias, por decirlo de una manera, en donde muy probablemente me va a comenzar a estorbar más de la cuenta. Entonces, a veces, lo que muchas veces uno busca es dejar un punto quizás un poco alto, como por ejemplo este de 30, ¿sí? Para que me dé un poco menos movimientos o menos forzados a la vez,
Y fíjense que apenas yo lo pongo en 30, se me activa el polar. Ahora, ¿cómo funciona el polar una vez está activo? La ventaja que nos va a dar esto es la siguiente. Voy a ponerlo aquí un poquitito al lado para hacerles el dibujo aquí al lado y que me quepa, ¿sí? Yo puedo decirle ahora, quiero hacer una línea. Hasta ahí todos vamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Yo puedo decirle, comiénceme la línea acá. Y ahora miren que si yo me acerco al ángulo 0, él me jala y me pone una línea punteada, en mi caso verde. Puede que a ustedes se las ponga como moradita o del color que sea. En donde si yo me acerco, él me jala al ángulo de 0 y me está mostrando que este polar es el ángulo 0. Si yo muevo el mouse y me acerco hasta más o menos llegar al ángulo de 30, él me va a jalar y me va a decir, en ese punto usted llegó a un ángulo de 30. Si yo sigo moviéndome, cuando llegue a otro de los intervalos, 60, me va a sacar lo mismo, al ángulo de 90 me va a sacar lo mismo, pero miren que él cada que reconoce que yo estoy cerca de uno de los ángulos, ¿sí? Cuando él reconoce que yo estoy cerca de llegar a alguno de esos ángulos, él me jala y me saca esta línea punteada, marcándome que estoy dentro de uno de los rangos o dentro de los ángulos que reconoce mi polar. En ese orden de ideas, si yo por ejemplo quiero sacar esta línea de aquí a acá, yo puedo mover el mouse hasta que yo me dé cuenta que él me jala a un ángulo de 30. Cuando yo vea que AutoCAD me jala a ese ángulo de 30, ya lo único que yo tengo que ponerle no es como antes la coordenada X y la coordenada Y, ni ponerle la distancia total y ponerle el ángulo. El ángulo él ya me lo está encontrando, con lo cual ya solamente me resta a mí ponerle la cantidad de unidades que yo quiero que se mueva en ese orden o en ese sentido. En este caso yo hago que AutoCAD me marque el polar a 30 grados y solamente tengo que ponerle 40 unidades y él crea esa línea. Ahora me vuelvo a mover hasta que vea que él me jala al ángulo de 90 y vuelvo y le pongo ¿cuánto? 40, que son las unidades. Me muevo hacia acá hasta que vea que él me jala al ángulo inverso al 30, que en este caso sería el opuesto a 30, que para los que no han hecho las cuentas, si ustedes a 30 le suman 180, ¿cuánto les da? 210. Entonces yo aquí ya lo tengo, le digo muévase 10, ¿sí? Me voy hacia el opuesto de 90, que serían 270, por decir algo. Me muevo 10, acá me voy hacia el opuesto, me muevo ¿cuánto? ¿Cuánto es la distancia que me debo mover en este sentido? 10. 10. ¿Cuánta es la distancia que me debo mover hacia abajo? 20. La distancia que me debo mover hacia allá. 20. Y ya puedo llegar a finalizar esta parte del elemento. Y miren que fue muchísimo más rápido y me desentendí gran cantidad de tiempo del tener que pensar en coordenadas X, coordenadas Y. Solamente moví el mouse hasta un punto en el que yo viera que él me estaba poniendo el polar, marcándome el grado que yo necesito, ¿sí? Y como nosotros ya sabemos usar los OSNAPs, podemos continuar este dibujo pegándonos a esta, moviéndonos hacia allá ¿cuánto? 40. 40 hacia allá, me muevo hacia allá ¿cuánto? Otros 40, ¿sí? Hacia acá ¿cuánto? 10. Hacia atrás ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me voy a mover hacia allá? 30. 30, sí, ¿no? Y aquí no necesito ponerle la distancia. Me acerco y busco que él me ponga el punto final y listo. Teniendo ya los OSNAPs a mi favor, junto con el polar a mi favor, ya hacer este tipo de dibujos va a ser una cosa de facilidad total, donde ya puedo usar cosas que ya existan dentro de mi dibujo,
como puntos de referencia, y a veces ni siquiera me toca ponerme a pensar mucho. Solamente en casos como este tendré que de pronto pensar distancias, y ya cuando yo puedo utilizar los elementos que ya existan dentro de mi dibujo para la construcción de las cosas y hacer este dibujo muchísimo más rápido. Y si yo les hubiera pedido en la primera o en la segunda clase que dibujaran algo de este estilo, ¿lo hubieran podido hacer? Sí, sí lo hubieran podido hacer, porque si ustedes, como les digo, son conscientes de que aquí hay un ángulo de 30, con lo que les expliqué en la primera clase, teniendo la posibilidad de usar la distancia y el ángulo, ¿se hubiera podido lograr o no? Sí, Pero hubiese sido mucho más tedioso, mucho más demorado, ¿o no? sí, profe. Y miren cuánto nos demoramos actualmente creando esto. No sé si alguien lo contabilizó o lo que sea, pero creo que se dieron cuenta que lo hice muchísimo, muchísimo más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les digo, cada vez estamos teniendo herramientas nuevas, como por ejemplo los OSNAPs. Ahora tenemos también lo que es el Polar. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí con este ejercicio sencillo el Polar cómo funcionó? Sí, profe. ¿Sencillo o muy grave? Pues ahí Sencillo, bien. creo. ¿Cómo? Hablaron los dos al tiempo y no le entendí a ninguno. Qué sencillo, pues. Sí. Ahora, no sé qué fue lo que me dijo Leonardo. Dije bien, profe. Ahora, si yo por ejemplo les pidiese que dibujaran algo de este calibre, ¿sí? ¿Sería difícil o sería fácil? Pues ni difícil ni fácil, creo yo, profe. Como que ni difícil ni fácil, pero ¿cómo, Yo creo que fácil. cómo se quejan? ¿Cómo son de quejones, Virgen Santa? Hacer esto con las mismas cosas que ya les enseñé, ¿sí? Yo podría seguir manejando el Polar, por decir algo, a 30. ¿Por qué? Porque no me estorba. Y yo puedo hacer una línea donde vea que me jala a cero, le pongo ¿cuánto es la distancia horizontal? 75. 75 horizontales, me jalo acá 75, ¿sí? Me jalo acá a 75, ¿sí? Y ahí tengo el cuadrado principal. Ya si queremos hacerle las diagonales, listo, pues hagámosle las diagonales, que esas ya el dibujo mismo me las da, ¿cierto? Las líneas medias, el mismo dibujo ya me las da, ¿sí? Ya tengo las cosas dentro del dibujo que con los OSNAPs funcionando ya me las dan. Con lo cual ya hice las cruces centrales y las diagonales. Que quiero crear el cuadrado que está acá. Tengo elementos que ya me lo permiten hacer. Mitad, 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 mitad y mitad. Ya tengo la mitad de las cosas. Ya con esto puedo hacer círculos donde el centro sea acá y llegue hasta donde. Hasta donde se junte aquí. El círculo con centro acá, acá. El círculo con centro acá, que llegue hasta acá, hasta cualquiera de los cuatro lados me sirve. ¿Sí? Ya tengo los círculos externos. ¿Qué quiero hacer el otro círculo? Pues hago el círculo desde el centro hasta donde. Hasta donde llegue el centro de este y sale. ¿Y cuántas medidas me tocó pensar acá? Ninguno. Ninguna. Solo una, profe. La de 75. Y esas de hecho fueron jodidísimas de mirar, pues. Fueron dificilísimas de hacer. Si se dan cuenta que cada vez las cosas van a comenzar a volvérseles más fáciles. Sí, señor. Ahora, hagamos un poco una diferencia en cuanto a este.
Voy a cambiar el polar y no voy a usar el polar, sino que voy a usar el que está al ladito. Este que, como les digo, sé que hubo gente que ya lo estuvo usando de pronto sin saberlo en su momento, pero ahora de pronto lo vamos a usar un poco ya más con interés. Este polar lo que nos va a hacer es algo parecido a que nosotros tuviésemos el polar a 90 grados. El orto, si yo lo tengo activo, solamente me va a permitir movimientos en intervalos de 90 grados, pero no me va a permitir poner un intervalo en un centro o en una diagonal. Solamente, como se dan cuenta, me permite movimientos a 90 grados. ¿Por qué? Porque el orto está forzado sí o sí a trabajar a 90 grados y no permite nada que no sea de 90 grados. En ese orden de ideas, si yo tengo el orto activo, cuando tenga dibujos muy geométricos, muy cuadriculados, me puede ser muy útil porque solamente muevo una gotita del mouse y ya sé que él me está tomando o 0 o 90 grados o 180 o 270, ¿sí? Pero no tengo puntos intermedios, tengo solamente movimientos a 90 grados. Ahora, teniendo eso, yo puedo, igual que con el polar, solamente darle las dimensiones que yo necesite, ¿sí? E igualmente puedo crear el objeto, ¿sí? Como solamente me permite movimientos a 90 grados, pues con cosas como el rectángulo final, obviamente me queda más fácil, ¿o no? Porque Sí. ahora, la confusión que tienen muchas personas es que dicen que si yo tengo el orto activo no puedo crear diagonales, ¿sí? Efectivamente, la naturaleza del orto me dice que no puedo, porque el orto, como se acabo de explicar, tiene forzados los 90 grados sí o sí. Pero si yo uso no clics del mouse a movimientos, sino que yo fuerzo a AutoCAD a usar puntos de referencia de mi dibujo, ¿sí? Con todo de que yo tenga el orto activo, ¿sí? Él sigue forzándose a crear la diagonal porque tiene prevalencia, ¿sí? Los OSNAP prevalecen sobre cualquiera de estas cosas, con lo cual, aunque yo tenga el orto activo, si yo le doy clics con elementos que ya existan dentro de mi dibujo, así yo todavía tenga el orto, estoy forzándolo a crear diagonales. No sé si esa parte les queda clara. Sí, profe. Así que igualmente yo puedo seguir utilizando y forzar el orto a que maneje los OSNAPs. E igualmente puedo trabajar las mismas cosas. ¿Sí? Puedo igualmente seguir haciendo círculos y demás cosas. No he quitado para nada el orto, sigo teniendo el orto activo, ¿sí? Y estoy haciendo exactamente lo mismo que hice ahorita, ¿sí? Porque como les digo, tiene prevalencia, ¿sí? Tiene prioridad los OSNAP sobre el polar y el orto, ¿sí? Entonces volví a crear exactamente el mismo dibujo, en vez de con el polar, con un orto, ¿sí? Pero igualmente me fue válido e igualmente fue sencillo de crear. ¿Vamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, comencemos nuevamente a facilitarnos aún más las cosas. Ya sabemos hacer esto usando ya sea nuestro polar o ya sea nuestro orto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos está demorando realmente nuestra creación básica? Hacer el cuadrado por completo, ¿o no? Si queremos comenzar cada vez a agilizar y agilizar y agilizar las cosas, ¿sí? Comencemos a usar una herramienta nueva que en la clase pasada no les toqué, que es la parte del trabajo de rectángulos y de polígonos regulares. Cuando ya les hable del polígono regular me van a decir, ¿por qué no nos dijo esto en la clase pasada cuando nos tocó hacer esto? Para que les tocara pensar un poquito cómo se dieron cuenta. Yo puedo hacer un rectángulo comenzando acá y diciéndole
Lo que él me pide cuando yo le genero un rectángulo, él me está pidiendo las coordenadas de la diagonal opuesta, ¿sí? De la diagonal contraria. Yo puedo entonces decirle arroba, miren que todavía puedo seguir usando cosas de coordenadas, arroba 75 con 75 y listo, ya tengo el cuadrado inicial hecho. Que igual puedo seguir haciendo lo mismo que hice ahorita, sea con el orto o sea con el polar. ¿Se imaginan que es totalmente válido o no? Sí. Exactamente de la misma manera, si yo hubiese intentado en la clase pasada haber dibujado cosas como por ejemplo este tipo de elementos de la casita, si yo sé la distancia que hay en horizontal y en vertical, hubiera podido poner el punto acá y decirle hágame un rectángulo que comience acá y su diagonal opuesta está a tanto en X y a tanto en Y, y él me hubiera creado todo este rectángulo de una sola vez y me hubiese evitado pasos, ¿sí? Perfectamente válido. Este que ya es un poco más completo, un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué digo que es un poco más complejo? Porque tiene un elemento que todavía no conocen. ¿Cuál es? Óvalo. Elipses, ¿sí? Tiene óvalos o elipses también llamadas. Entonces, ese tipo de elementos nuevos, pues obviamente no todavía lo sabemos hacer. Denme 2 segunditos. Qué pena con ustedes, la mascota quería salir del cuarto. Ahora, tenemos un elemento que todavía no sabemos hacer, que es efectivamente nuestro óvalo, ¿sí? Pero pues igual ya les voy a llegar a este punto. Con este objeto, ¿qué tenemos que todavía no sabemos hacer? Nuestros elementos tipo polígonos regulares, igual que en este caso, ¿o no? Sí, señor. Ahora, por suerte para nosotros, hacer óvalos y hacer polígonos regulares son cosas bastante sencillas, ¿sí? No tienen realmente mucha complicación y ya se van a dar cuenta del por qué. Permítanme. Acuéstese a ver. Acuéstese a ver. Gracias. Listo, qué pena con ustedes. Ahora, como les digo, por suerte para nosotros, crear óvalos y crear polígonos regulares es bastante sencillo. Todo está en estas dos herramientas de acá, ¿sí? Voy a comenzar a explicarles un poco aquí al lado las cosas. Para crear un polígono regular, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es principalmente lo que se conoce como la diferencia entre que algo esté inscrito o circunscrito. Si yo les digo esos dos términos, ¿sabrían decirme qué es cada uno de ellos? Sí, creo que sí. ¿Qué es cada uno de ellos? Uno es que la figura está dentro del círculo y otro es que el círculo está dentro de la figura. Ah, correcto. Efectivamente, esa es una muy buena aclaración o explicación. Imaginémonos un círculo de radio 50, ¿sí? Les estoy haciendo el círculo para que les quede claro, quizás a los que todavía no lo tengan presente como Michael. Cuando yo genero un polígono regular que está en esta flechita desplegable acá, él me pregunta lo primero que es, ¿qué cantidad de lados quiere que tenga ese polígono regular?
yo le puedo poner la cantidad de lados que yo quiera. ¿Cuál es la cantidad mínima de lados que puede tener un polígono regular? ¿4? La cantidad mínima, ¿3? 3. O sea, si yo le pongo 3 me va a quedar un triángulo que con 3 lados me quedaría un triángulo de qué estilo o de qué tipo. Equilátero. Correcto. Yo puedo ponerle la cantidad de lados que yo quiera. Para este ejemplo voy a usar un polígono regular de 5 lados. Ahora él me pregunta, especifíqueme el centro. Para que se den cuenta, le voy a poner el centro igual al centro de este círculo. Y ahora él me dice, listo, ¿cómo lo quiere? ¿Inscrito o circunscrito? ¿Sí? ¿Qué es lo que les decía? ¿Cómo lo deseamos? ¿Inscrito o circunscrito? Por defecto él está manejándomelo con esta I, diciéndome que él lo está por defecto entendiendo o considerando inscrito. Si yo le digo botón derecho o enter para confirmarle que lo quiero inscrito, ahora si yo le doy clic en cualquier parte del círculo, el polígono que yo acabo de hacer queda dentro de el círculo, queda inscrito, queda dentro de. Si yo hubiese hecho exactamente el mismo polígono de 5 lados con el mismo centro, pero le hubiese dicho que lo quiero circunscrito, ¿sí? Ahora, como bien lo dijo Michael, mi polígono queda por fuera. Entonces, esto es decirle inscrito dentro de este radio y esto es circunscrito dentro de este radio. ¿Ahí queda más clara la diferencia o no? No sé si alguien me estaba por decir algo, pero no le escuché si me dijeron algo. Listo. Esto es inscrito, esto es circunscrito. ¿Sí? Teniendo eso en mente, pues ya yo puedo crear el polígono regular que yo quiera, ¿sí? Como yo lo desee. ¿Sí? Yo puedo crearlo un polígono regular de 3 lados, como les decía, por decir un ejemplo, con centro acá, que sea inscrito y que llegue hasta acá, y ahí crearía un polígono de un triángulo equilátero dentro de un círculo. Con lo cual, si yo ahorita les pidiera que crearan este triángulo que fue el que les dio problemas hace 8 días, ¿es más fácil o es más difícil? Más fácil. ¿Sí? Entonces, y este círculo, o este triángulo más exactamente hablando, este triángulo es un triángulo que está inscrito o circunscrito dentro de este radio. Inscrito. Correcto. ¿Sí? Entonces, podemos crear cosas un poco más fácil. De la misma manera, podemos ahora comenzar también quizás a entendernos con lo que se llaman las elipses, ¿sí? Las elipses tienen diferentes formas de creación, al igual que lo teníamos con el círculo y con el arco. Por defecto, él viene trabajando igual que con el círculo, en su forma nativa, que es definir un centro, ¿sí? Definir el largo de uno de los ejes y definirle el alto del contrario, ¿sí? Esa es la forma en la que viene preestablecido la elipse. Me pide un centro, el lado largo o el lado largo desde el centro de uno de una de las características y el contrario, ¿sí? Pero como ya nos dimos cuenta, también tiene dos opciones adicionales, que son definirle un eje y un centro, ¿sí? En donde aquí me pide que yo le defina lo que él me pide. Me está definiendo que le define el punto final. Yo puedo decirle, le define el punto final de la elipse, ¿sí?
después me pide que le defina su otro punto final y después me pide que le defina el alto, ¿sí? Y en este caso no me pidió para nada el centro, ¿sí? En este caso él me está pidiendo que le defina con distancias o con clics del mouse el lado largo y el lado contrario, que también puede ser al contrario el lado corto, ¿sí? Pero él me está pidiendo las cosas en otro orden, pero también funciona, o de la misma manera, esta que es de hecho de las que menos se usan, el punto final del lado largo, ¿sí? Y en este caso me está pidiendo la distancia, ¿sí? Que es básicamente actualmente la misma de ahorita, pero si nosotros miráramos realmente los parámetros que aquí me está pidiendo, en este de acá me está pidiendo es el arco elíptico, que es una de las cosas que menos se usan, porque en este tipo de cosas, fíjense todos los clics que él me está solicitando, estos dibujitos que les alcanzan a mostrar aquí a veces, cuando ustedes dejan el mouse sobre ellos, estos dibujitos que les muestra cada AutoCAD son las cosas que él está pidiéndoles y en el orden que se las pide. Miren que la primera distancia que él me está pidiendo es la distancia del lado largo, ¿sí? Después me pide que le defina el punto extremo, ¿sí? Y después que yo le defino el punto extremo, desde el punto en el que comienzo hasta el punto en el que quiero que acabe. Si yo miro esa misma aclaración con este, ¿sí? Miren que las cosas que él me pide son las que les mostré ahorita. El lado largo, ¿sí? Y después hasta donde quiero que llegue. Si les muestra las de la primera, pues obviamente lo que les mostré en su momento. Me pide que defina el centro, el lado largo y el otro lado, ¿sí? Estos dibujitos, cuando ustedes vean números, ni siquiera tienen que ponerse a leer lo que dice acá. Si alguno de ustedes quiere ponerse a leérselo, perfecto, pero con solamente los dibujitos ya les está explicando básicamente cómo funciona o qué clics y en qué orden los necesita, ¿sí? Con lo cual creo que entender, como les digo, la creación de arcos, de polígonos regulares o de polígonos o de elipses, creo que no es complicado de comprender, ¿o sí? No, profe. Con ese orden de ideas, si yo ya les pidiera que crearan estos tres objetos, ¿ya estarían ustedes en la capacidad de hacerlo? Sí, Pero lo dijeron como dudando mucho. ¿Ese sí es sí o es cuasi sí? Sí, sí. Ah. Ahora, de una vez se los voy a ir poniendo por acá para que... Esa es una parte de la tarea, entonces pues no se las voy a hacer yo, esas se las voy a pedir que la hagan ustedes. Las voy a dejar por acá para que ahorita las puedan mirar un poco más fácil. Esto más adelante les voy a mostrar cómo hacer esto que estoy haciendo. No se asusten. ¿Sí? Esta es una parte de su tarea. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me hace falta para que puedan hacer la tarea como debe ser? ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahorita raro dentro de estos objetos que todavía no sabemos hacer? Mm, las líneas esas puntiagudas. Sí, ese tipo de cosas, como está diciendo por aquí el de líneas punteadas, realmente no es que sea ponerle líneas punteadas a las cosas, ¿sí? Y no los quiero ver poniendo linecita pequeña, linecita pequeña, linecita pequeña, no quiero que se pongan a hacer obviamente cosas por ese estilo, no seamos tan caídos del techo, ¿sí? Lo que quiero o lo que vamos a ver en lo que nos resta de la clase de hoy, ¿sí? Es lo siguiente. Comencemos ya
a comenzar a meternos con el manejo de capas. Hasta este momento no les he hablado de capa alguna y todos ustedes lo han hecho en capa 0 o en capa básica, ¿sí? De ahora en adelante quiero que ya comencemos a entendernos con capas, ¿correcto? Por suerte no es difícil entender la parte de la creación de capas, no es que sea una tarea compleja, pero sí hay que tener ciertas cosas claras cuando se manejan. Esto que ustedes ven, yo tengo todo lo que son estas líneas amarillas para este dibujo, por ejemplo. En una capa de construcción o en una capa de elementos constructivos, ¿sí? Y por eso es que esa capa tiene esta cualidad, que es que todo lo que existe dentro de ella se pone en esta línea punteada, porque son como, digamos, líneas de construcción, o lo que uno hacía en dibujo técnico con los lapicitos de más que no se notaban, ¿sí? Son los elementos constructivos, llamémoslo así, en donde ahora vamos a comenzar a organizar nuestras cosas de una manera más coherente. Ahora, para explicar esta parte voy a dejarles, como les digo, esta parte por acá. No les quiero mostrar el dibujo que está por aquí al lado para que no se me asusten, porque ese es un dibujo que más adelante les voy a pedir. Con todo y que ya les expliqué y lo hice de diferentes maneras, con todo y que ya expliqué cómo se hacen estos también tendrán que hacerlos, aunque ya se dieron cuenta que estos dos son extremadamente fáciles, ¿sí? Estos dos creo que ya los sabemos hacer. Lo que obviamente les va a tocar hacer con a diferencia de lo que ya hicimos, es poner todo lo que son líneas constructivas en la capa correspondiente. Pero este ejercicio, que es el que les voy a dejar hoy, créanme, igual que los anteriores, cada vez espero se les haga más y más y más fácil. Este ya lo puedo eliminar de acá porque este ya lo expliqué. Permítanme, comenzamos a limpiar un poco todo esto para que la explicación sea un poco más clara. Estos que son los trabajos de ustedes, ya también les dejé un poco claro el problema que todos ustedes tuvieron, o por lo menos la mayoría de ustedes. Listo, quedémonos con esas dos cosas y metámonos por ahora, bueno, no, sí, quedémonos en esta. No, mentira, sí, metámonos en esta para que no haya nada hecho. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguna consulta o puedo continuar tranquilamente? Supongo que el silencio será hágale. Como nos daremos cuenta, cuando ustedes trabajan en un archivo de AutoCAD, por defecto AutoCAD está manejando la capa nativa, que es la capa llamada capa 0. Si ustedes miran este listado, solamente existe capa 0, ¿sí? Ahora, como ya les digo, la idea es comenzar a crear y a manejarnos con capas. Por ende, nos va a tocar comenzar a crear capas para trabajar. Pero ¿cómo se crean las capas? Para poder crear nuestro sistema de capas, todos ustedes creo que son conscientes y tienen esta barra arriba puesta, ¿o me equivoco? Sí, profe. ¿Alguno de ustedes no tiene esta barra? Supongo que eso será un sí. En esta parte de propiedades de capa nos va a habilitar una ventana flotante, que es esta ventana, se las presento. Esta es la ventana en donde nos va a tocar comenzar a crear capas y demás parámetros de ellas. Si ustedes les estorba esta columna de la izquierda, denle estas flechitas y la esconden para que no les estorbe. Si no les estorba y la quieren visualizar, perfecto. Con ustedes no creo que alcance a meterme con la parte del trabajo con filtros,
así que como no lo vamos a trabajar, para que no les estorbe, la voy a dejar aquí escondida. ¿Correcto? Ahora, fíjense todo lo que tengo dentro de nuestro trabajo de capas. Si ustedes miran todos estos textos o todas estas columnas, ¿sí? Cada capa tiene una cantidad de parámetros un poco alta, ¿sí? Cada capa tiene todos estos atributos o todos estos parámetros a trabajarse o posibles por trabajar, ¿sí? Ahora, para que de pronto la cosa nos quede un poco clara, estoy intentando habilitarles para que alcancen a ver el nombre de todas las capas, de todas las columnas, qué pena. Se darán cuenta de que por defecto en AutoCAD solamente existe nuestra capa 0. La capa 0 es una capa que siempre existe, no se puede eliminar, por más de que ustedes la quieran eliminar, esa capa no la van a poder eliminar, ¿sí? Es la capa nativa de todo archivo de AutoCAD. No se puede ni eliminar ni se le puede cambiar el nombre, ¿sí? Por más de que ustedes quieran cambiarle el nombre, no se puede cambiar. Y si ustedes lo intentan hacer como lo acabo de hacer yo, les va a decir capa 0, capa X ref y otra capa que más adelante nos va a aparecer que es una capa llamada def point. Son tres capas que no se pueden renombrar por nada de este mundo, porque son capas nativas, son capas fijas, llamémoslo así. Con lo cual nosotros podemos crear, eso sí, nuevas capas utilizando estos iconos de aquí arriba, donde por ejemplo este icono que tiene como un solecito, ¿sí? ¿Se alcanzan a ver el iconito o es muy chiquitito? Ese iconito, ¿sí lo alcanzan a ver ahora? Sí, profe. Sí, señor. Para los que son segatones. ¿Sí? Segatones, ahí tienen su iconito, pixeladísimo, pero su iconito, ¿sí? Nos permite crear capas. Yo puedo crear entonces la capa que a mí se me antoje. Esta capa sí ya la voy a poder nombrar como a mí me parezca. Por ejemplo, capa de construcción o capa de elementos constructivos o de líneas auxiliares o lo que sea. Para este ejemplo la voy a llamar capa auxiliar, en donde voy a poner todos los elementos, digamos, como de construcción o los elementos, llamémoslo, de ayuda, ¿sí? Ahora, como esta va a ser una capa de elementos auxiliares, yo tengo controles diferentes. Puedo decirle, en cualquier momento, ya sea por acá o ya sea por acá, que ya nos va a aparecer. Miren que estos iconos, el bombillito, el freeze y el candado, que son estos iconos de acá, nos aparecen acá mismo. Ustedes pueden tener cosas en la capa que les interese y cuando ya lo quieran le apagan el bombillito, ¿sí? Y la capa o lo que haya dentro de esa capa se esconde para que no les estorbe, ¿sí? Yo puedo decirle entonces si la quiero dejar activa o no, si la quiero dejar congelada o no. El apagarla y el congelarla son diferentes. Muchas veces la gente cree que hacen lo mismo, pero lo que pasa es que el apagarla me la desaparece del todo. El congelarla posiblemente me deja verlas, pero no me va a dejar afectarlas. Y el bloquearla me va a bloquear todo, tanto modificarla como bloquearla como todo. Me la va a dejar fija, ¿sí? Este candadito o este tipo del plot o este icono de impresora lo que me va a permitir a mí es poder aislar una capa para que no sea impresa, con lo cual yo puedo tener elementos visibles en AutoCAD que yo los visualice dentro de mi trabajo, pero son parámetros que yo puedo tener en una capa que esté bloqueada para impresión, ¿sí? Para que esos elementos, así yo los vea, no salgan si yo imprimo esto. Puedo también configurarle qué tipo de línea necesito, y aquí es donde viene la parte de la línea punteada, donde si yo le doy clic aquí en donde dice el tipo de línea continuo, ¿sí? Él me va a decir, por ahora solamente estoy reconociendo la línea continua,
con lo cual por ahora no tengo forma de entender otra. Si yo quiero otro tipo de línea, tengo que cargárselo, y cuando yo le diga cárgueme un tipo de línea, él me va a mostrar todos los tipos de línea que maneja AutoCAD, donde aquí se darán cuenta líneas punteadas, líneas con doble punto, líneas con un solo punto, puntos suspensivos, llamémoslo así, líneas que sean un poco línea larga, línea corta, líneas puntos, dos líneas, o sea, tengo diferentes tipos de línea, ¿sí? El que ustedes quieran lo pueden usar, ¿sí? En este caso, miren en la lista, hay tipos de línea en zigzag, hay muchos tipos de línea. Para este caso del ejemplo que estamos haciendo, ¿qué línea voy a usar yo? Podría usar una línea de este estilo, que son líneas punteadas. Si me parece que es muy grande, podría usar una de las que vienen más aquí abajo, que son mucho más pequeñitas, ¿sí? Si las quiero más grandes, puedo usar esta, que es mucho más extensa, pero puedo usar el tipo de línea que yo quiera, ¿sí? Para el ejemplo de ahorita, yo voy a usar de pronto, por decir un ejemplo, voy a quedarme de pronto con esta línea del que se llama Dashed por 2, que es esta línea un poco distante. Le voy a decir OK y le voy a decir quiero que esta capa me use este tipo de línea. Ahora, todo lo que yo meta dentro de esta capa va a quedar siempre con una línea punteada. También le puedo decir quiero que todo lo que yo haga dentro de esta capa quede de color rojo. Y quiero que lo que yo haga dentro de esta capa quede con un espesor muy fino. Este es el espesor de la capa, ¿sí? O de las cosas que yo haga dentro de la capa. Ahora, podríamos decir que esta es mi capa auxiliar y que ya está perfecta. Podría crear ahora mi otra capa, que esta va a ser la capa donde yo ya voy a poner todo lo que va a ser el dibujo final, ¿sí? Y en esta capa, para diferenciar las cosas, voy a poner que esta capa sea de pronto amarilla. Como esta es la capa del dibujo final, quiero que esta sí sea con línea continua. Como esta va a ser la capa final, quiero que tenga un grosor ya notorio, quizás un grosor de pronto más de tipo .3. Y ahora tengo dos capas, una auxiliar, una de dibujo, más la capa nativa. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero trabajar en una capa, pues la puedo activar por acá, por ejemplo mi capa de auxiliares o mi capa de dibujo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, si yo estuviera creando el dibujo que estábamos haciendo por acá en su momento, ¿sí? Yo puedo decirle, me voy a mi capa de dibujo, creo mi rectángulo, ¿sí? Que comienza acá y se va hasta 75,75, ¿sí? Tengo mi dibujo. Si yo quiero ver, ¿se acuerdan que yo le acabo de definir un espesor a esta capa? Un espesor de .3. Sí. Y miren que yo estoy viendo las líneas como si no tuvieran espesor. ¿Por qué las estoy viendo así? Porque no he activado que en el viewport, ¿sí?, me muestre espesores de línea. Con este icono que tiene como lineecitas con diferentes grosores al inicio, si yo lo activo, ya puedo ver espesor de línea en el viewport, con lo cual ya me doy cuenta de que este elemento está dentro de mi capa de dibujo y se ve gruesito. ¿Qué quiero hacer las líneas constructivas? Me puedo cambiar a mi capa auxiliar, donde ya la tengo configurada de la manera correspondiente, y ahora todo lo que yo haga dentro de esta capa, ¿sí?, me va a quedar con esas características. Y aquí de pronto me doy cuenta si está muy extensa. Si las líneas punteadas están muy extensas, como este es el caso, yo puedo decir, las quiero más condensadas. Entonces me vuelvo a meter y en cualquier momento, yo puedo darle doble clic y decirle, este del Dashed 2 está muy amplio, carguémosle uno más fino. Pues probemos cómo se vería con el Dashed 1. Con el Dashed 5, perdón. ¿Qué se me hizo? Con el Border 5, ¿sí?
El que yo había usado ahorita era el dash por 2, que es este. No mentiras, era este, perdón. Este era el que yo estaba usando acá. ¿Sí? Bueno. Pero puedo probar entonces cómo se vería con este que es un poco más fino. Entonces probemos con el otro que es más fino, que seguramente estaba por acá. Que se me hizo ahora. Este, que es el Dashet por 5. Este es el por 2, ¿sí? Y este es el que, miren, aquí está. Dashet por 2 es el que estoy usando y es así de distante y me doy cuenta de que está muy amplio. Probemos cómo se vería con el Dashet por 5. Lo cargo, lo activo, ¿sí? Y solamente haciendo eso, si yo miro, ahora ya las líneas se ven mucho más punteadas. Y ahora puedo hacer exactamente el mismo dibujo que hice yo antes, ¿sí? Pero ahora tengo la ventaja de que como ya estoy trabajando las cosas en capa, ya todo lo que yo estoy haciendo dentro de la capa pertinente queda con las configuraciones que son. Si yo quiero hacer ya los dibujos, que son los círculos, ya los hago desde el punto que es, ¿sí? Y ya cuando yo mire todo esto, a la hora de ver las cosas, se va a notar mucho más claramente, ¿sí? Qué es parte del dibujo y qué es un elemento constructivo. Ya si yo pongo esto y se los muestro a ustedes así, ustedes creo que son bastante conscientes de que los círculos es el dibujo junto con el cuadrado y que las líneas rojas son elementos, llamémoslo constructivos, que yo necesité hacer para poder crear el resto de cosas. Pero es mucho más claro, es mucho más evidente. Y esto se ve así, nuevamente es porque tengo este icono. Sin este icono todo se vería del mismo grosor, en donde ahí no se notaría quizás tan claramente qué es parte del dibujo y qué es un elemento constructivo a no ser por las líneas punteadas. No sé si comenzamos a dejar un poco claro esto. Sí, profe, está claro. Y si yo, por ejemplo, ya quiero dejar el dibujo solamente y no quiero ver las líneas auxiliares, me meto acá y le digo a mi capa auxiliar apáguese, ¿sí? Le quito el bombillito, le doy clic en el bombillito a la capa de auxiliares, ¿sí? Y él me las apaga y queda mi dibujo sin esas líneas constructivas. O le puedo decir, déjemelas visibles, pero le podría decir, por decir algo, a mi capa de auxiliares que no fuesen impresas. Con lo cual, si yo las veo acá, cuando yo imprima esto, si es que lo voy a imprimir en algún momento de la vida, me va a salir como si las líneas rojas no existieran porque yo tengo esta capa cancelada para impresión. ¿Eso también está claro? Sí, profe, el freeze era... Es que no me queda muy bien el freeze y el candado. Sí, aquí los tengo igualmente, el freeze y el candado, ¿sí? Actualmente el bombillito, miren que me las apaga. Pero si yo tengo las cosas activas y le pongo el freeze, también las apaga, ¿sí? Si yo le pongo el candado, también las, en teoría, medio apaga, por decirlo aquí, ¿sí? El freeze aquí me las apaga porque en AutoCAD, lastimosamente en la vista 2D, que es lo que estamos haciendo, el freeze y el apagarlos, ¿sí? Actualmente se ven exactamente igual, ¿sí? En el 2D, cuando uno ya está trabajando en 3D, el congelar y el apagar sí se nota. Actualmente, mientras ustedes estén trabajando 2D, estas dos se les van a hacer exactamente iguales, ¿sí? Tener las dos, o sea, tenerla prendida o tenerla friseada, en el 2D se les va a ver igual. La que de pronto van a ver diferente es la del candado, en donde si ustedes la activan, no sé si se alcanzan a dar cuenta que se pone como en un tono más oscuro. Sí, Cuando ustedes la tengan bloqueada, lo que va a pasar es que si ustedes intentan hacerle algo a esta línea, seleccionarla, la van a poder seleccionar, pero no les va a mostrar, no les va a permitir hacerle nada. Fíjense que si yo tengo un elemento que no esté en una capa congelada, yo puedo tener sus puntos de manipulación y en cualquier momento los puedo afectar,
¿sí? Esto lo estoy haciendo es porque que es una capa de dibujo, está en una capa que no está congelada. Si yo selecciono un elemento que esté en una capa bloqueada, no me va a sacar ninguno de esos parámetros y estos elementos van a quedar, llamémoslo, fijos para que yo no pueda llegar a dañarlos por ninguna cosa. Son elementos que yo estoy diciéndole así queda, sí o sí, hasta que yo deshabilite el candadito, ese objeto no se va a mover, ¿sí? Con lo cual, si yo desbloqueo esta capa, fíjense que nuevamente me salen los puntos de afectación, ¿sí? Pero estos puntos no me salían cuando la capa está bloqueada. No sé si ya queda más claro ese pedazo. Sí, profe, gracias. No, tranquilo, todo bien. Entonces, yo puedo crear cuantas capas yo quiera. Yo puedo tener más de una capa de dibujo, lo que muchas veces se daba en la arquitectura tradicional, ¿sí? Cuando ustedes trabajaban en arquitectura de pronto tradicional, la gente dibujaba con lo que se llaman un rapidógrafo, ¿sí? Y había grosores de rapidógrafo. No sé si alguno sabe qué es un rapidógrafo, por ejemplo. No, no, señor. Eran hagan de cuenta, una especie como de esfero con el que se dibujaban planos a mano antiguamente, pero ese tipo casi que de esferos tenían diferentes espesores cada rapidógrafo para generar este tipo de detalles, así como que se notaran el dibujo más claro sobre el resto de cosas. Yo puedo tener, por decir algo, otra capa aquí encima, donde le puedo poner, digamos, dibujo 2, porque sí, le voy a poner de pronto un color amarillo, pero de pronto más quemado para que sea también más evidente. Y le voy a poner de pronto que esta capa sea aún más gruesa. Ya me estoy exagerando mucho, sí, yo sé, pero bueno. Ahora, imagínense que ustedes, después de haber creado las cosas, crearon una capa adicional como lo acabo de hacer yo. Y por decir algo, quieren que este circulito quede en esa capa nueva. ¿Qué hacen? Si ustedes tienen el dibujo hecho, por decir algo, en una capa 0, como lo hacíamos acá antiguamente, o como ustedes lo hacían, y voy a abrir el archivo de cualquiera de ustedes, ¿sí? No sé de quién abrir el archivo acá, no me interesa. Todo lo que ustedes han hecho, como se dan cuenta, está en capa 0. Pero si ustedes después crean una capa adicional y le ponen sus características específicas, qué sé yo, que les gusta el color morado, que les gusta que tenga un grosor grande, lo que sea, ¿sí? Y ustedes quieren cambiar algo de lo que ya hicieron, por decir algo, el círculo externo de esto, a esa capa nueva, no tienen que volver a hacerlo, no. Seleccionen el objeto o los objetos que quieran y con el objeto seleccionado cámbiense a la capa que quieren y él automáticamente se las cambia. Igualmente acá, si yo quisiera, qué sé yo, que este elemento quedara en la capa que acabo de crear, lo selecciono y lo cambio a la otra capa y listo. Así de sencillo. Que lo quiero devolver a la capa antigua, lo selecciono y lo devuelvo. Ahí está. No tengo que crearlo nuevamente. Solamente lo selecciono y lo cambio de capa a la que yo necesito y pare de contar. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí. Cuando ustedes ya comiencen a tener una lista de capas un poco extensa, a veces se puede volver un poco incómodo y difícil pasarse a la capa adecuada. Actualmente miren que yo tengo este círculo en la capa de dibujo 2, estas líneas en la capa de auxiliar y estos círculos en la capa de dibujo. Hasta estas tres capas vamos de acuerdo acá. Sí, profe. Ahora, estos iconos nos van a ser muy útiles también. Yo puedo decirle, por ejemplo, sin necesidad de buscar en todo el listado de capas, porque puede ser un listado muy extenso, yo le puedo decir, selecciono este objeto y con este objeto seleccionado le digo, hágame que la capa de este objeto sea mi capa activa.
Ahora, lo que yo sea que yo dibuje va a estar dentro de esa capa. Miren que ahora estoy en la capa activa, dibujo 2. Que yo quiero dejar la capa activa de la parte de las líneas auxiliares. Selecciono esto, le digo que haga esta como la capa activa. Y ahora todo lo que yo dibuje de otras cosas va a quedarme sí o sí dentro de esa capa auxiliar. ¿Sí? Como está bloqueada, no le voy a poder hacer nada hasta que yo la desbloquee. ¿Sí? Pero eso también nos va a ser muy útil para estar cambiando muy rápidamente entre capas. Otra que nos va a ser muy útil es la de isolar o aislar o desisolar capas. Estas dos que tienen las flechitas. ¿Sí ven estos dos iconos con flechitas? Sí. Si yo selecciono, por decir algo, mi capa de este círculo grande y le digo que me la isole, que es con este, con la flechita hacia nosotros, no sé si se dieron cuenta que todo lo demás como que se puso más oscuro. ¿Sí lo alcanzaron a notar? Sí. ¿Qué quiere decir cuando ustedes isolan una capa? Están trabajando en esa capa, en este caso dibujo 2, todo lo demás igualmente lo pueden ver, lo pueden seleccionar, pero es como si temporalmente se hubiera bloqueado. Temporalmente se bloquea, pero se bloquea de forma automática hasta que ustedes desisolen la capa. ¿Sí? Es, hagan de cuenta, dejar solamente la capa que ustedes quieren trabajar activa y todas las demás dejarlas como más oscuras para que no les estorben o no les moleste. ¿Sí? Con lo cual estos dos de isolar y de desisolar, ¿sí? Y de hacer las capas activas, ¿sí? Nos van a ser muy útiles. O la otra que también va a serles muy útil es, yo quiero que este objeto se meta dentro de esta capa, pero no quiero ponerme a buscar qué capa es. Le digo, por decir algo, a este objeto, haga que coincida la capa con este. Cuando ya le comiencen a tener un poco más de práctica a la cosa, van a hacer esos cambios mucho más fácil. Por ahora, por ahora. Lo que yo quiero que ustedes hagan cuando hagan este ejercicio, ¿sí? Es que todo lo que son líneas auxiliares, ¿sí? En este caso todo lo que está aquí como punteadas, en este caso todo lo que está como punteadas es una capa auxiliar y todo lo que está amarillo sólido es una capa y todo lo que está blanco sólido es otra capa, ¿sí? No sé si queda claro ese pedazo. Sí, profe. Todavía no quiero que se metan a intentar crear cotas. Las cotas más adelante las vamos a ver. Todavía no se me preocupen por la parte de cotas. Para que ustedes tengan el conocimiento de esta información de acá, que es la que de pronto se me pasó por especificar. ¿Sí? Voy a ponérselas aquí como para que quede un poco claro, aunque esta cota es la única que necesitan. ¿Sí? Este es su siguiente, esta es su siguiente tarea. Como les digo, usen ya lo que vimos hoy, que es los polares, los ortos si los necesitan. Pero lo que más me interesa es que hagan estos dibujos y que los dejen muy bien organizados en capas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sencillo o muy grave? Sencillo. Listo. Ya de hecho les sapié cómo hacer estos dos. Tómenle por favor entonces el pantallazo a esto para que puedan hacer los ejercicios. Y por hoy no sería más. Me avisan cuando ya les hayan tomado el pantallazo para poder mover el mouse tranquilamente. Ya, profe. ¿Todos? Profe, los puede aumentar cada uno. Pues, ¿Los puedo qué, perdón? aumentar, es que no se ven los números. Ahí está el primero.
¿Listo con ese? Sí, señor. Aquí está el segundo. ¿Listos? Sí, bro. Este es el tercero, que solamente necesitan esa cota para sacar el dibujo. ¿Listos? Profe, eso es un 55, ¿verdad? Este no, 6-5. Este es un 6-5. Ah, listo. 6-5. Este es el siguiente. Epa. Permítanme un segundo. Este es otro. Ahí queda el de las elipses. ¿Listos con el de las elipses? Sí, bro. Y el último, que este sí es el que tiene como radio 50, que es este de acá. Este sería el último. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, profe. Esa es su tarea, como les digo. Lo que me interesa más que todo es que generen capas de construcción, o sea, todo lo que sean cosas constructivas, o sea, digamos esto. Todo esto, obviamente, todo este tipo de cosas deben ir en la misma capa, ¿sí? Todo lo que sean elementos sólidos que yo tenga amarillos, ¿sí? Van en otra capa. Todo lo que yo tenga como elementos sólidos blancos van en otra capa. Las cotas no les interesan, pero esas son las cosas que quiero dejar muy muy claras. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Todos claros? Listo. Entonces por hoy no es más. Nos vemos de hoy en 8. Listo. Profe, una Vale. pregunta. Sí, Tú hiciste una encuesta de sí, pero para no se va a hacer, ¿no? si ustedes contestaron cuando yo ya finalice mañana, de hecho mañana a las 11 termino o sea, cierro esa encuesta y los que me hayan contestado a esas personas les envío, si es que sale la cosa, el correo, Ah, listo, profe. ¿vale? No es obligatorio para nadie, obviamente. Listo. Profe, qué pena, yo acabo de llegar. Lo que pasa es que a mí me llegó ayer un correo que decía que la clase se nos iba a pasar a la noche. ¿Cómo? Sí, o sea, si quieres te lo muestro, te lo juro que me llegó un correo de mi director de la carrera y me decía que nos habían aplazado la clase por los cupos. Entonces yo por eso no me había metido y me di cuenta que estaban en clase porque Leonardo mandó una foto al grupo. Uy, pues entonces tengo que mirar eso porque si me la van a cambiar, ahí sí ya la cosa me cambia sustancialmente. Pues si Tengo- quieres, yo te mando de una vez el correo para que veas. O sea, literal, me mandarán el correo hace como 3 días, una cosa así. Uy, sí te recomiendo para que yo mire y hable también con entonces con el director porque se me hace raro.
Bueno, Mándamelo otra vez, por favor. Mándamelo porque si yo no... Si me las van a juntar con el de la noche, por mí no había ningún problema. Pero pues, que me avisen. sí, pues si quieres, ya te lo mando al grupo, no sé, o a tu número personal, no sé, cómo quieres que te lo mande. Mándamelo si quieres al correo mío para yo mirarlo. Para que me... Ah, ok, Listo. listo, entonces yo te lo mando. Vale, Igual listo. esta clase la vas a grabar, la grabaste, ¿cierto? La Sí, yo verla porque... sí, la grabé. Ok, Vale, por hoy entonces no los molesto más. Déjame reviso eso que me estás diciendo porque me preocupa. Y si acaso nos vemos de hoy en 8, no sé si entonces por la mañana o por la noche. bueno. Vale, vale gente, nos vemos entonces. Gracias, Bueno, profe. profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.